¿Cómo es posible que una pared de plástico de 5 milímetros aguante 1000 litros de agua presionando desde adentro durante 20 años sin abrirse? Y más importante aún, ¿por qué el mismo tinaco que durante décadas se fabricó con asbesto cancerígeno sigue siendo el sistema de almacenamiento de agua más usado pero fabricado ahora con polietileno? Hoy vas a ver el proceso completo desde la refinería de petróleo hasta el techo de tu casa. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué ese plástico entra al horno como polvo y sale como una sola pieza sin costuras, y por qué el color negro o azul no es un tema de diseño, sino lo que hace que el agua no se llene de algas. El polietileno que forma las paredes del tinaco viene del petróleo. En las plantas petroquímicas, el etano, la nafta y otros hidrocarburos ligeros entran a hornos de craqueo, donde el vapor a más de 800 grados rompe sus moléculas y libera etileno, un gas incoloro con olor ligeramente dulce. Esos hornos son torres de acero de 20 o 30 metros de altura que trabajan sin parar, día y noche, produciendo el gas que alimenta toda la industria del plástico. Las plantas lo toman y lo polimerizan, encadenando miles de moléculas de etileno entre sí bajo presión y temperatura para formar cadenas larguísimas. Eso es el polietileno, el mismo material de las bolsas del supermercado, pero en una versión mucho más densa y resistente. Lo que sale de esas plantas son gránulos pequeños como granos de arroz que viajan en camiones cisterna hasta las plantas de rotomoldeo. Cuando llegan, un operario los carga en un molino que los tritura hasta convertirlos en polvo fino con partículas de menos de 500 micras, más finas que la harina de trigo. Si todas las partículas son demasiado grandes, no fluyen bien dentro del molde y el tinaco sale con paredes de diferente espesor, más gruesas en unas zonas y casi transparentes en otras. Si son demasiado finas, se apelmazan y forman grumos. En los dos casos, el resultado es el mismo. Un tinaco que parece bien por fuera, pero que falla cuando el agua empieza a presionar desde adentro. El polvo no es un solo tipo de polietileno, es 3. Los mejores tinacos del mercado tienen 3 capas de plástico distintas dentro de esa pared de 5 milímetros, cada una con una función específica. La capa interior, la que toca el agua, es blanca y lisa, formulada para no contaminar el líquido y facilitar la limpieza. La capa del medio es negra o azul oscuro y es la barrera real contra la luz solar. La capa exterior puede ser negra o beige. Ambas tienen protección UV, pero el negro bloquea más la luz solar y el beige refleja más el calor, lo que puede mantener el agua ligeramente más fresca. Cada fabricante ofrece ambas versiones y el usuario elige según sus preferencias o las condiciones de instalación. En la planta de fabricación, los 3 tipos de polvo llegan separados. Un operario carga el primer polvo, el de la capa exterior, directamente en el molde. Los polvos de la capa media y la capa interior van dentro de compartimentos especiales con sellos térmicos que se colocan dentro del molde antes de cerrarlo. Cuando el molde entra al horno y la temperatura sube, esos sellos se funden en secuencia y liberan cada polvo en el momento exacto, uno después del otro, para que cada capa se forme sobre la anterior sin mezclarse. Un tinaco de 1000 litros requiere entre 30 y 40 kilogramos de polvo en total. Con menos, las paredes quedan delgadas y el tinaco se deforma bajo el peso del agua. Con más, las paredes son innecesariamente gruesas y el costo sube sin beneficio. El operario cierra el molde, lo aprieta con pernos y lo monta en el brazo de la máquina. La máquina gira ese molde simultáneamente en 2 ejes perpendiculares, como si fuera un planeta que gira sobre su propio eje mientras orbita alrededor del Sol, pero a velocidad muy lenta, entre 4 y 12 revoluciones por minuto. Esa velocidad baja no es un defecto del proceso, sino su principio fundamental. No se busca que la fuerza centrífuga empuje el plástico hacia las paredes como en una lavadora. Se busca que el polvo caiga suavemente de un lado al otro del molde por gravedad mientras gira, tocando cada punto de la superficie interior en secuencia, sin presión y sin fuerza centrífuga. Con el molde girando a ese ritmo, el brazo lo introduce en un horno a 260 grados centígrados. Dentro del horno, los gránulos de la capa exterior, que van sueltos directamente en el molde, son los primeros en tocar la pared caliente del aluminio y fundirse.
como el caramelo que se pega al fondo de la sartén cuando empiezas a derretir azúcar. Con cada vuelta, una capa delgada de polietileno fundido se extiende por toda la superficie interior del molde. Cuando esa capa exterior está formada y la temperatura dentro del molde sigue subiendo, los sellos térmicos de los compartimentos internos se funden en secuencia y liberan el polvo de la capa media, que se deposita sobre la exterior ya solidificada. Después, el compartimento de la capa interior hace lo mismo. Cada capa se forma sobre la anterior sin mezclarse, gracias al control preciso de temperatura que determina cuándo se abre cada compartimento. El tiempo dentro del horno es donde se gana o se pierde el tinaco. Si el molde sale demasiado pronto, el polietileno no se fundió completamente y quedan partículas sin fusionar que crean zonas porosas en la pared. Un tinaco con zonas porosas no filtra de inmediato. Filtra cuando lleva 6 meses lleno de agua y la presión hidrostática encuentra esa zona débil y la abre. Para entonces, el tinaco ya está instalado en el techo, ya hay humedad en la losa y en la pared de abajo, y nadie relaciona el problema con el tinaco porque visualmente se ve perfectamente bien desde fuera. Si el molde permanece demasiado tiempo, el polietileno se degrada y se vuelve quebradizo. Las plantas modernas tienen sensores inalámbricos dentro del molde que miden la temperatura del plástico fundido en tiempo real. Cuando el sensor indica que el plástico alcanzó la temperatura correcta y se homogeneizó completamente, el operario retira el molde. Sin esos sensores, el proceso dependía de la experiencia del operario, que estimaba el tiempo adecuado por el color del humo que salía del horno. Los mejores operarios acertaban casi siempre. Los menos experimentados enviaban tinacos defectuosos a las azoteas que tardaban meses en mostrar sus problemas. El molde sale del horno todavía girando y entra a la zona de enfriamiento. El enfriamiento tiene que ser gradual y uniforme, porque el polietileno caliente tiene memoria. Si una zona del molde se enfría 10 grados más rápido que el resto, el plástico en esa zona se contrae antes, y el tinaco queda con tensiones internas congeladas en la pared. A simple vista parece perfecto, pero esas tensiones van cediendo con los cambios de temperatura entre el día y la noche, y en algún punto producen una fisura que comienza invisible y crece hasta que el agua encuentra el camino. Cuando el molde llega a temperatura ambiente, el operario abre los pernos y separa las dos mitades. El tinaco sale de una sola pieza. Las líneas de nivel para medir la cantidad de agua están integradas en la pared, no pegadas con etiqueta ni marcadas con pintura después. El logo del fabricante sale en relieve del molde, parte de la pared misma. Un operario golpea la superficie con los nudillos en distintos puntos. El sonido que busca es sólido y parejo, como cuando golpeas una pared de concreto macizo. Si en algún punto el sonido cambia hueco, hay una burbuja de aire atrapada entre capas, una zona donde el polietileno no se fusionó completamente. Ese tinaco no sale. Vuelve al proceso triturado como material reciclado. Los que pasan van a perforación. Una broca especial abre los orificios para las conexiones de entrada, salida y válvula de flotador sin provocar que el material se agriete alrededor del agujero. Las conexiones de latón o plástico se instalan con arandelas de hule que al apretarse forman un sello hermético. Cada conexión se prueba llenando el tinaco con agua a presión y verificando que no gotea. Un tinaco que llegue al techo con una conexión mal sellada puede filtrar durante meses, acumulando humedad en la losa sin que el propietario lo note. Antes de 1989, los tinacos en México eran de asbesto. El riesgo principal no era beber el agua, sino respirar el polvo que se liberaba cada vez que alguien cortaba, instalaba o reparaba uno de esos tinacos. Las fibras microscópicas de asbesto se incrustaban en los pulmones y el cáncer que causaban podía tardar 20 o 30 años en manifestarse. Así que durante décadas nadie relacionaba la enfermedad con el tinaco. Cuando en Europa comenzaron a prohibir el asbesto en los años 80 y la evidencia llegó a México, Carlos Rojas Mota Velasco, que desde 1978 fabricaba productos de plástico en Coyoacán con menos de 30 empleados, vio lo que nadie más había conectado todavía. En 1989 Rotoplas lanzó el primer tinaco de polietileno del país. Era más ligero, no contaminaba el agua y era más fácil de instalar. En 6 años tenía 3,000 puntos de venta en todo el país y 8 plantas de producción.
Hoy produce 700,000 tinacos al año y opera en 14 países de América. La capa negra o azul del medio que bloquea la luz resuelve algo que el asbesto nunca pudo resolver: las algas. Las algas necesitan luz para vivir. Un tinaco con esa capa no deja pasar ninguna longitud de onda visible, aunque el exterior sea de color claro. Sin esa barrera, el agua almacenada durante días se vuelve verde en climas cálidos. El agua sigue siendo agua, pero verde y con sabor a estanque. Con la capa bloqueadora integrada en el plástico mismo, no como pintura, sino como parte del material, ese problema desaparece sin importar cuánto tiempo esté el tinaco sin limpiarse. Los tinacos aprobados se apilan en tarimas y salen en camiones. El tinaco de 1,000 litros vacío pesa entre 30 y 40 kilogramos, lo suficientemente ligero para que 2 personas lo suban a una azotea sin equipo especial. Lleno pesa 1 tonelada exacta. La pared de polietileno de entre 4 y 6 milímetros, formada en 3 capas dentro de un molde que giró durante horas, aguanta esa tonelada de presión hidrostática durante décadas porque es una sola pieza continua. Cuando el agua presiona hacia afuera, la presión se distribuye por toda la pared en lugar de concentrarse en una costura o un punto de pegado, porque no existe ninguno. El tinaco negro o azul en el techo de tu casa pasó por 260 grados de horno. Giró durante horas en 2 ejes simultáneos, se enfrió de forma controlada, fue golpeado con los nudillos y probado con presión de agua antes de que te lo vendieran. Todo ese proceso para producir algo que la mayoría da por sentado hasta el día que el techo empieza a gotear. Denle like si no sabías que el tinaco tiene 3 capas de plástico distintas dentro de esa pared y que la del medio, negra o azul, es la que impide que el agua se llene de algas. Cuéntanos en los comentarios qué otro proceso quieres que mostremos. Nos vemos en el próximo.